Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la cuarta actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 1. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Les reitero que es importante su participación en estas actividades síncronas porque por medio de ellas ustedes pueden dilucidar las dudas e inquietudes que tengan respecto a la asignatura y en ese caso participar de acuerdo al tema que vayamos a tocar en relación a realidades que ustedes estén viviendo en las organizaciones basadas en la unidad curricular. En ese sentido, hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que son las organizaciones, que es lo que tiene que ver con el proceso comunicativo. Recuerden que la comunicación es importante en todos los niveles de nuestra vida diaria, independientemente que sea a nivel personal, a nivel organizacional o en su defecto a nivel institucional si se trabaja en una institución pública. Les traje a colación dos conceptos que considero relevantes para la unidad. Uno de ellos está referido, señala que la comunicación es el intercambio de información entre personas, la manera de relacionarse a través de datos, ideas y valores. En ese caso se puede ver que es un intercambio de información. Y existe una relación que son los datos. En ese caso, recuerden que cuando hablamos del proceso comunicativo, estamos hablando de el intercambio entre dos personas a través de un canal y en ese caso se genera un mensaje. Considero relevante traer a colación lo que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, porque él señala lo siguiente: es un diálogo enfocado en la construcción del entendimiento mutuo y la negociación de significado. Fíjense que en uno estamos hablando de un mensaje que se produce a través de los datos, las ideas o los valores que pueda tener una persona, pero aquí estamos hablando que en digamos, en ese proceso comunicativo debe existir una construcción para entenderse mutuamente y que la comunicación llegue tal cual como nosotros queremos que ésta se produzca. Y debe existir una negociación de significado, porque cuando Habermas habla de negociación de significado, está tomando en consideración lo que es la contextualización del entorno en el cual nos desenvolvemos cada uno de nosotros y de alguna manera que en las organizaciones ese mensaje debe llegar claro, fluido, de tal forma que realmente a la hora de realizar cualquier actividad se enfoque realmente al mensaje que se dio. Como ustedes pueden ver, la comunicación tiene varias aristas que hay que tocar. Primero que nada, lo que es el proceso. No es un acto estático, sino un intercambio continuo, como bien lo dijo Chavenato. Luego tenemos lo que es la interacción social, lógicamente porque es inherente a las relaciones humanas en términos generales, y los símbolos y los significados, que es el uso del lenguaje, signos o símbolos compartidos. Luego existe un entorno en el cual se va a tener una influencia o efecto, en el cual a través de este proceso comunicativo, porque estamos hablando del proceso comunicativo dentro de lo que es una entidad, busca persuadir, informar o modificar los comportamientos en algún momento dado, dependiendo del mensaje que vayamos a generar. Es por ello que vamos a hablar un poquito de los elementos de la comunicación. Sé de repente que es un tema trillado, que todos más o menos desde hace mucho tiempo se viene hablando de lo que es el proceso comunicativo y los elementos que lo conforman. En ese sentido que existe un emisor, lógicamente una persona que emite el mensaje, puede ser escrito, verbal o oral. En ese caso tenemos un código dependiendo de cómo lo vayamos a realizar, un canal, también dependiendo de cómo y cuándo lo vamos a enfocar. Y existe un receptor, que puede ser un oyente o un lector, dependiendo del canal que vayamos a utilizar. Y este proceso básicamente es cíclico.
En ese sentido, en lo que es el contexto organizativo, vamos a establecer, digamos, ese proceso comunicativo enfocado hacia lo que es la información de los procesos. Adicional a ello, la interacción que debe existir entre los miembros de los equipos de trabajo que conformen la empresa. Y lógicamente tenemos lo que es la motivación para mejorar. Eh, Lógicamente, siempre ese proceso comunicativo debe ser fluido, claro y preciso. Eh, Lógicamente, siempre o en gran parte de los casos van a existir las barreras de comunicación que pueden ser ambientales, verbales, interpersonales, y por eso es que se debe utilizar lo que se denominan las 5 Cs en comunicación, que es el uso correcto, conciso, claro, controlado y coherente de este proceso que se lleva a cabo. Lógicamente, dentro del contexto de la organización, existen unas metas que se deben cumplir y, lógicamente, dicho proceso se realiza en base a lo que son los objetivos organizacionales y posteriormente los objetivos que persiguen cada uno de los departamentos que conforman la organización. La comunicación puede ser verbal, no verbal. Cuando hablamos de la comunicación también puede ser oral o escrita, pero muchas veces también existen lo que son los gestos, las imágenes y los sonidos. Muchas veces cuando tenemos una comunicación oral person to person, ¿qué significa? Que muchas veces los gestos también ayudan a si ese mensaje está llegando, porque muchas veces los gestos dicen más que las palabras. Entonces siempre hay que tomar en consideración todas estas aristas que les estoy mencionando para que se realice de forma efectiva y el mensaje llegue oportuno, coherente y preciso para que se cumplan los objetivos y metas organizacionales. Es por ello que las funciones de la comunicación tienen, digamos, eh, una serie de objetivos o de funciones para permitir que se generen los mensajes de forma coherente y precisa. Primero que nada, facilitar las tareas, ya que permite a los empleados conocer sus límites. Por eso es que cuando se llega a una organización, usualmente el Departamento de Recursos Humanos, si es una organización mediano o grande, te señala cuáles son las funciones que tú vas a cumplir en el cargo inherente que tú vayas a realizar y lógicamente lo que se espera de esa persona en el cargo que va a ejecutar. Debe existir una buena interacción, o sea, esto crea una fluidez laboral dentro de los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización, motivación, ya que cuando existe una motivación, una adecuada comunicación, genera mayores probabilidades de proporcionar al personal motivación, incentivos y conseguir que rindan más en sus puestos de trabajo. El flujo de la información mejora todo lo que tiene que ver con los procesos, tanto a nivel interno como a nivel externo, y en ese sentido debe ser un método que transmita la información tal como se quiere hacer llegar para evitar malos entendidos en el proceso. Existen estrategias para mejorar la comunicación. A continuación le traje 5 de ellas. No necesariamente significa que estas son las únicas que existen, pero consideré que estas eran pertinentes para lo que vamos a llevar a cabo. Fomentar la escucha activa y la empatía. Eso significa comprender la perspectiva del interlocutor. Cuando hablamos de escucha activa, es que usted esté 100% allí, porque muchas veces no tenemos escucha activa. Oímos, pero no escuchamos. Entonces es importante la escucha activa. El uso de herramientas digitales, que actualmente con todos los cambios que han habido en lo que son las tecnologías de información y comunicación, en las organizaciones también ahora hay cambios en los procesos comunicativos y por eso se deben implementar plataformas de mensajería instantánea, para lograr que en ese caso el mensaje llegue en tiempo real, herramientas como las videoconferencias, como Zoom o Google Meet, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, es buscar mecanismos para que a ustedes les llegue la información de forma adecuada en sus procesos educativos en este caso.
La bidireccionalidad, asegurar que exista retroalimentación para verificar que los mensajes se han entendido. Lógicamente, la resolución rápida de conflictos. Cuando existen conflictos en las organizaciones, lo más importante es abordar los problemas de comunicación de inmediato para evitar que estos escalen y a la larga, de alguna manera, perjudiquen a los objetivos que persigue la organización. En términos generales, una buena comunicación es crucial para el éxito y sostenibilidad de la organización, creando una cultura de confianza y mejorando el proceso de toma de decisiones. Por eso es que la comunicación debe ser asertiva. Cuando hablamos de una comunicación asertiva, estamos hablando que debe existir una claridad en el mensaje. Este debe ser realizado de forma clara y sencilla, de manera de que todos comprendan el mensaje si estamos trabajando con un equipo de trabajo, ser específico y concreto, no adornar las cosas, irnos por las ramas o hablar mucho sin llegar a nada. Debe ser coherente y lógico. Entonces, fíjense que es importante dentro de la comunicación asertiva que lo que vayamos a decir lo tengamos previamente preestructurado para que el mensaje llegue a la persona que nosotros queremos que ejecute ese proceso, digamos, dentro de lo que es una organización, ese proceso organizacional o esa actividad que tiene que ver con los procesos inherentes a cada uno de los departamentos que conforman la organización. Al relacionar la comunicación con lo que son los sistemas de información gerencial, estamos hablando de que es un proceso crítico, porque por medio de digamos, de lo que es la comunicación se transmiten los datos procesados, informes y directrices estratégicas de manera rápida, segura y efectiva. Fíjense que hablamos de lo que son los canales de información y por ende también estamos hablando de alguna manera relacionando lo que es la comunicación con los sistemas de información gerencial. Lógicamente, en el caso de los sistemas de información gerencial, actúa como puente en los datos que cada uno de los departamentos va a introducir dentro del sistema para que posteriormente se conecten estos datos con el análisis y los informes que se generen ayuden al proceso de toma de decisiones, facilitando la coordinación, la retroalimentación y la gestión de recursos dentro de lo que es la organización. Es por ello que proporciona a, a todos los involucrados, en el caso de la parte gerencial, el proceso de toma de decisiones, ya que genera datos confiables, actualizados y oportunos que permiten a cada uno de los niveles medios o niveles altos de la organización identificar los problemas y oportunidades y atacarlos a tiempo. Lógicamente, facilita el flujo de información, ya que bien sea de forma descendente, o sea, de arriba hacia abajo, o en su defecto ascendente, que son los pedidos que en un momento dado se pueden realizar dentro de una organización a los niveles medios o a los niveles ya de, de los procesos inherentes dentro de las organizaciones que se soliciten para generar que en ese caso exista una interacción adecuada al realizar este proceso. Lógicamente, esto tiene que ver, también puede existir, digamos, el flujo de información horizontal, pues, que es la coordinación entre las diferentes áreas para lograr que el proceso de toma de decisiones se realice de forma oportuna y eficiente, pues. Luego tenemos lo que son las herramientas tecnológicas, ya que las herramientas tecnológicas ayudan a que este proceso se agilice utilizando las redes, internet, videoconferencias y aplicaciones de software para compartir datos rápidamente. Los tipos de comunicación influyen dentro de estos procesos, ya que incluye lo que son los canales formales, que en ese caso son los informes que se van a generar a través del sistema de información gerencial, e informales, que es lo que se hace dentro de la comunicación interna de la organización entre los mismos empleados. Y la externa, lo que tiene que ver con los clientes y proveedores. Lógicamente, todos estos procesos que he mencionado hacen que exista efectividad en cada uno de ellos. Por lo tanto, se busca minimizar el ruido, la incertidumbre, asegurando una retroalimentación efectiva clave para la evaluación del desempeño
de lo que queramos realizar para lograr que se cumplan los objetivos organizacionales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.